Muy buenas tardes Córdoba, muy buenas tardes gente de empresa, bienvenidos a una nueva edición, acompañando tu tarde, tu vuelta a casa en tu radio, en Radio Rivadavia Córdoba FM 93.5, todo lo que pasa todo el día. Y como hacemos habitualmente, vamos a retomar un poco los temas económicos y vamos a hablar cómo se comporta la economía, ¿no? Después ya de las PASO, y para eso tenemos ya a nuestro invitado de esta tarde-noche. Le damos la bienvenida al doctor Alfredo Félix Blanco, que está con nosotros para hablar un poquito. ¿Cómo andás, doctor? Gracias por estar en Córdoba Empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, un gusto, además que me convoquen. Bueno, doctor, las noticias no son tan buenas, pero vamos a la pregunta. ¿Cómo se comporta la economía ya pasadas estos tiempos después de las PASO? Bueno, en realidad, digamos, la situación económica de Argentina, que es una situación complicada, delicada, que lo era aún antes de las elecciones primarias. Creo que las elecciones primarias agregaron una dosis de incertidumbre, dado que el resultado no era el que anunciaban las encuestas, y eso, bueno, me parece que a partir de allí, en esta transición que va a ir desde las primarias hasta la elección de octubre, bueno, el gobierno está intentando, digamos, mejorar la opinión que los electores tuvieron en las primarias sobre él, ¿no es cierto? De hecho, fue, podríamos decir, una derrota para el gobierno. Las decisiones posteriores, la devaluación en particular, algo que obviamente el gobierno había acordado con el Fondo Monetario Internacional el viernes anterior para que fuera aprobado el desembolso de 7.500 millones de dólares, esa devaluación que seguramente el gobierno pidió que se hiciera hacerla después de las elecciones, pasó muy rápidamente a precios, y uno podría decir que la devaluación va rápidamente a ser, a ser deteriorada la recuperación del tipo de cambio por la inflación, porque pasó muy rápidamente a precios. Decisiones para tratar de compensar eso, decisiones que se adoptaron para básicamente de bonos, de algunos beneficios para monotributistas, de aumentos de la OVH, etcétera. Son todas decisiones que nadie podría cuestionar, porque obviamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con que se recupere el poder de compra de aquellos que son más castigados por la inflación. Pero tomadas así aisladamente las medidas muestran un grado yo diría, de improvisación, que por supuesto las hacen poco efectivas, y al contrario, en algunos casos ha generado problemas en el sector privado para pagar los fondos, y ha generado problemas porque estas decisiones de hecho no recuperan el poder de compra, y es probable que además alimenten un poco más una presión inflacionaria. Entonces, sin lugar a dudas, la situación del gobierno está siendo sumamente delicada y muy cuestionada las decisiones de política económica que toman, ¿no? Doctor, vamos a tocar un poco el tema que, vamos a decir la verdad, no se deja de hablar en los medios de comunicación. Tratan de buscarle la vuelta, ¿no? Cuestionando, analizando, discutiendo. Estamos hablando de la dolarización. ¿Qué tan viable es esto de la dolarización? Bueno, lo primero que habría que hacer es una aclaración sobre qué se quiere decir exactamente con dolarización. Digamos que hay tres decisiones que a veces se comentan como si fueran una misma decisión. Por un lado está la idea de decir, bueno, a ver, dolarizamos. Por otro lado está quienes dicen, no, en realidad caminemos hacia una economía bimonetaria de derecho. Y por otro lado están quienes recuerdan la experiencia de los 90, de la convertibilidad, ¿no? Pero que no son, por supuesto, no son lo mismo, y entonces tampoco requieren las condiciones iniciales, ni las decisiones son iguales las que hay que tomar. Vamos al tema de la dolarización. ¿Qué significa realmente dolarización? La dolarización es que a partir de un momento determinado, y instantáneamente o en un pequeño o en un periodo de tiempo, el Estado dice todas las transacciones
se van a realizar en una moneda que no es la moneda doméstica, que no es el peso en este caso, sino que va a ser en dólares, y se van a transformar todos los activos que están nominados en pesos, se van a transformar a dólares. Eso es básicamente la decisión de dolarizar. Ahora, la decisión de dolarizar supone que yo voy a en determinado momento decirle, mire, si usted tiene pesos en su casa, lléguese hasta un banco, hasta una agencia ad hoc, en la cual le van a dar dólares a cambio de sus pesos. Si usted tiene pesos en su cuenta corriente o en su caja de ahorro, usted va a ver a partir de mañana que eso va a estar convertido a dólares. Bueno, pero ¿a qué tipo de cambio va a estar convertido? Es decir, si yo tengo 100 pesos, ¿cuántos dólares voy a tener? ¿De qué depende eso? Bueno, eso va a depender, obviamente, de la disponibilidad de dólares que tenga la autoridad monetaria, o de la posibilidad de conseguir los dólares prestados, o de la posibilidad de vender bonos que tenga nominados en moneda extranjera el Estado. Pero digamos, concretamente hace falta una masa de dólares. ¿Qué tanto son esos dólares? Bueno, si uno se fija ayer, por ejemplo, en la información del Banco Central de la República Argentina, va a encontrar que la base monetaria de Argentina, la cantidad nominal de dinero que hay en la Argentina, son más o menos 6 billones. Aproximadamente, estoy haciendo números redondos. Y que si uno mira cuántos son las LELIQ, ese título de la deuda que en realidad le coloca el Banco Central a los bancos para esterilizar dinero, esos son aproximadamente, digamos, unos 14 billones. Por si no he pronunciado bien, estoy diciendo billones, es decir, con B larga, billones. El billón es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces, si yo quisiera transformar todo eso a dólares, digamos, los 6 billones de la base monetaria más los 14 billones de las LELIQ, tengo 20 billones. Ahora, ¿cuántos dólares tengo? Supongamos que consiguiera tener para ese destino 15 mil millones de dólares. Si tuviera 15 mil millones de dólares, es obvio que el tipo de cambio, digamos, al valor que lo voy a poder cambiar, va a ser a más de 1.350 pesos. Es decir, supone una evaluación inmensa, digamos, una evaluación realmente muy importante. Además, hay que agregar que en este momento el Banco Central apareció la información en el Staff Report del Fondo Monetario Internacional, tiene reservas negativas, tiene reservas líquidas negativas y reservas disponibles negativas del orden de 14 mil millones de dólares. Entonces, allí hay un tema que debe resolverse si se decide caminar hacia una dolarización. Y es conseguir la suficiente cantidad de recursos, los mecanismos que fueran necesarios para evitar que la transformación se haga un tipo de cambio que signifique un salto devaluatorio que tenga la consecuencia que tienen siempre los saltos devaluatorios, que es que, digamos, golpear más a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ahí hay una discusión que tiene que ser una discusión seria, que no debe confundirse con el hecho de que la economía se pueda empezar a operar en dólares, porque eso sería otra decisión. La decisión sería, bueno, para ir a una economía bimonetaria lo que tenemos que hacer es cambiar el régimen jurídico de Argentina para decir que se permiten las operaciones y las transacciones comerciales de compra-venta en moneda extranjera, en dólares, ¿no es cierto? Alguien puede decir, bueno, y eso va a llevar a una dolarización más o menos espontánea, bueno, eso llevará un tiempo, allí hay una discusión también de naturaleza técnica. Yo creo personalmente que la discusión esta sobre la dolarización, que fue, me parece que presentada de manera muy simplificada por el candidato Milei, me parece que con el paso de los días ha sufrido algunas modificaciones. Entonces, cuando uno escucha hablando de dolarización a los miembros del equipo económico de Milei, que son economistas, algunos de ellos muy conocidos y muy formados, una de ellas, Diana Mondino, es egresada de nuestra escuela de economía, es una economista realmente muy formada, pero ya dijo, bueno, la dolarización es un proceso, vamos hacia, que no es exactamente lo mismo que dijo otro economista, también muy reconocido, del equipo económico de Milei, que es Ocampo, que es el que planteó la dolarización, planteó también el uso de bonos para obtención de dólares, en fin.
Pero, digamos, por decirlo de manera, digamos, más adecuada, la discusión sobre la dolarización es una discusión que requiere mucha precisión técnica. Probablemente en campaña electoral, digo, no se pueda pretender eso, ¿no es cierto? Juan Carlos de Pablo, el conocido economista argentino, suele decir, o dijo alguna vez, que en realidad en campaña no hay que creerle las ideas de economía a los candidatos, decía él, ¿no? Bueno, en este caso sería mucho más fuerte si pensamos que el actual ministro de Economía es candidato, con lo cual sería una situación más delicada aún. Pero volviendo a lo otro, digo, requiere una discusión más precisa. La tercera variante que yo mencioné, que es la de la convertibilidad, también exige una disponibilidad inicial de dólares que la idea bimonetaria no lo exigiría. Recordemos que cuando se planteó la convertibilidad en los 90 y se dijo, bueno, cada peso que se emita va a surgir como consecuencia de $1 que ha ingresado a las reservas. Por eso la relación del tipo de cambio fijo era de 1-1, ¿no es cierto? Pero ahí también hay que recordar que antes de hacerse 1-1, lo que se hizo fue dejar de lado el austral y, digamos, determinar la creación de la nueva moneda, pero que hubo implícitamente, con relación a la cotización que tenía el dólar con el austral, una devaluación también. Entonces, digo, hay que tener mucha precisión cuando se discuten, sobre todo la posibilidad de implementar políticas económicas que provocan un shock. El mérito grande que se le adjudica es decir, bueno, en realidad el gran mérito sería que podríamos bajar la tasa de inflación rápidamente, como lo han hecho algunos otros países. Ahí cabe dos aclaraciones. La primera, que los países que se han dolarizado, más allá de algunas islas que han hecho la experiencia de pequeños países, también son países de economía menos compleja que la Argentina. El caso de Ecuador es uno, el caso de Panamá es otro, y el caso de El Salvador el tercero. Los tres se han dolarizado por distintas circunstancias, y en alguno de ellos, el caso de El Salvador y el caso de Panamá, han mantenido la moneda anterior, casi por una formalidad. Pero además hay que tener presente que son economías más chicas, y además que bajaron la tasa de inflación, pero que también hay que tener cuidado porque después a mediano plazo puede ser que no tener moneda propia, dejar atada la economía a los shocks y a las políticas monetarias digamos, que no son determinadas en el país, puede empezar a generar dificultades para plantearse un crecimiento, por diferencias en las productividades, en fin. Es un tema complejo. Yo creo que es interesante que se discuta. Aspiro que a lo mejor en algún momento se discuta con un poco más de rigor, más rigor técnico. Clarísimo, doctor. Y sí, es un tema bastante complejo que requiere conocimiento a la sociedad, de explicarle, tratar de entender. Y por otro lado, bueno, tiempo, ¿no? No creo que en 4 años esto se solucione, ¿o no? Y ya cerramos. No, seguramente Argentina tiene por delante, y bajo el supuesto, fuerte supuesto, digamos, de que se acierten en las medidas de política económica, seguramente tenemos por delante más de un mandato presidencial antes que podamos abandonar esta especie de senda de decadencia que venimos atravesando hace varias décadas. Aparte, no es que estemos del lado de, o sea, esto es aparte de la política, sino que casi todos los que pueden ahorran en dólares. Tienen dólares en su casa, en qué sé yo, en el banco, pero todo se basa en dólares. Quiere comprar una casa, dólares, todo dólares. Sí. Pero bueno. Bueno, eso es una consecuencia de nuestra historia de inflación, ¿no es cierto? Es decir, hay un creciente, digamos, repudio a la moneda doméstica. Bueno, estuvo con nosotros, gracias por el análisis, el doctor Alfredo Félix Blanco. Que tenga buena noche y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.